En Colombia, hay niños que alguna vez tuvieron que dejar la escuela, no porque no quisieran aprender, sino porque no tenían ni para comer. No era falta de talento, no era falta de sueños, era pobreza. Pero entonces, una cantante cambió esa historia. No fue el gobierno, no fue una gran organización internacional, fue Shakira. Y no lo hizo una vez, lo hizo durante años, construyendo escuelas en lugares donde antes no había nada. Escuelas reales, con maestros, con comida, con oportunidades. Miles de niños volvieron a estudiar. Miles tuvieron una segunda oportunidad. Pero aquí es donde todo se vuelve más impactante, porque mientras hacía todo esto, su vida personal estaba a punto de romperse en pedazos. Porque lo más increíble no es solo lo que hizo, es quién es. Shakira no es una cantante normal, es una superestrella global. Canciones que dieron la vuelta al mundo, millones escuchándola en todos los continentes. Premios Grammy, escenarios gigantes, el mundo entero mirándola. Mientras muchos artistas dominan un país, ella llevó la música latina a todo el planeta. La convirtió en algo global, en algo imposible de ignorar. Y aún así, mientras estaba en la cima, seguía construyendo escuelas, seguía ayudando, seguía pensando en otros. Dos vidas al mismo tiempo, la estrella mundial y la mujer que cambiaba destinos en silencio. Pero entonces, todo empezó a romperse, su relación, su estabilidad, su imagen, y lo que vino después, nadie lo vio venir. Su vida personal se rompió, la relación con Gerard Piqué terminó, pero no en silencio, no en privado, delante de todo el mundo. Rumores, traición, titulares en cada parte. De repente, ya no hablaban de su música, no hablaban de su impacto, solo hablaban del escándalo, de lo que perdió, de lo que falló. Y quizá lo más duro no fue la ruptura, fue ver cómo su imagen, la que había construido durante años, se desmoronaba frente a millones. En cuestión de semanas, pasó de ser admirada a ser cuestionada, juzgada, atacada. Pero aquí es donde la historia cambia por completo, porque mientras el mundo miraba el drama, ella estaba haciendo algo que casi nadie estaba viendo. Mientras el mundo hablaba de su escándalo, en otras partes, la historia era completamente diferente. En las zonas más pobres de Colombia, había lugares donde los niños crecían sin escuela, sin comida suficiente, sin oportunidades reales. Antes, no había aulas, no había profesores, no había futuro claro, solo incertidumbre. Pero entonces, aparecieron escuelas. Escuelas construidas gracias a Shakira. No una, decenas, a lo largo de los años, en comunidades olvidadas. Y no eran solo edificios, eran espacios vivos, con educación real, con maestros preparados, con programas para que los niños no solo aprendieran, sino que también pudieran comer. Porque para muchos de ellos, esa escuela no solo era un lugar para estudiar, era el único lugar donde podían tener una comida al día. Miles de niños que antes estaban fuera del sistema volvieron a clase. Miles que no tenían futuro empezaron a construir uno. Y mientras todo esto pasaba, los titulares seguían hablando de su vida personal, del drama, de la ruptura. Pero en silencio, lejos de las cámaras, la realidad era otra, una completamente distinta. Porque mientras algunos veían una historia de caída, en Colombia había miles de historias que apenas estaban comenzando, gracias a ella. Y aquí es donde todo cambia. Porque la misma persona que el mundo estaba criticando era la misma persona que estaba cambiando vidas. Mientras algunos discutían su relación, otros estaban sentados en un aula por primera vez en su vida. Mientras unos hablaban de traición, otros recibían una oportunidad real. Dos historias ocurriendo al mismo tiempo, en la misma vida. Por un lado, escándalo, titulares, juicio público. Por el otro, educación, comida, futuro. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué pesa más? ¿Un error en la vida personal? ¿O miles de vidas cambiadas para siempre? Porque al final, el ruido desaparece, los titulares cambian, las polémicas se olvidan, pero las oportunidades, esas se quedan. Y en algún lugar de Colombia, hay niños que hoy tienen un futuro, no por lo que ella cantó, sino por lo que decidió hacer. Y eso
cambia todo. Hay personas que se hacen famosas por lo que muestran, por lo que dicen, por el ruido que generan. Y luego, hay otras que usan esa fama para algo más grande, para algo que no siempre se ve. Shakira podría haber sido solo otra estrella más, otra historia de éxito, otro nombre en la industria, pero decidió hacer algo distinto. Decidió convertir su impacto en oportunidades para otros. Y quizás, cuando todo esto pase, cuando el drama desaparezca, cuando los titulares cambien, lo que realmente va a quedar no son las canciones, no son las polémicas, son las vidas que cambiaron gracias a ella. Y tal vez, eso es lo que realmente define a una verdadera estrella.